que se han conectado a este encuentro, así como a todas las mujeres y hombres participantes, por contribuir con su conocimiento y experiencia a este esfuerzo de la Cancillería ecuatoriana para promover el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos, así como la participación equitativa, igualitaria, paritaria y libre de violencia de todas las mujeres que decidan proponerse alcanzar espacios de toma de decisión en el Ecuador. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes un día antes de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para debatir un tema de especial trascendencia para nuestro país: la violencia política contra la mujer. Más aún cuando nos acercamos a la celebración de las elecciones generales de febrero de 2021. Cuando se habla de la violencia que puede sufrir una mujer candidata, lo primero que se viene a la mente es que se trata de un tema poco común o novedoso. En realidad, no hablamos de un tema nuevo, sino de una cuestión poco conocida que requiere ser visibilizada, pues las expresiones de violencia que se suscitan en las diferentes esferas no necesariamente son. Javier Mendoza también. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, más de la mitad de los votantes en las elecciones de 2021 serán mujeres. Específicamente, un 50.63%, que suma más de 6.500.000 electoras. Como antecedente, en las últimas elecciones presidenciales, hubo solamente 2 candidatas mujeres a la vicepresidencia de la República. Para la contienda electoral de 2021, un binomio inscribió a una candidata mujer a la presidencia de la República y 10 binomios cuentan con candidatas mujeres a la vicepresidencia. En la Asamblea Nacional de 137 asambleístas, 54 son mujeres, lo que representa el 39.41% del total. Esta es una muestra de que aún cuando el número de candidatas mujeres se ha incrementado, el mismo aún no representa una paridad. En este contexto, resulta fundamental contar con estrategias encaminadas a lograr la igualdad a través de la generación y el fortalecimiento de condiciones que permitan promover el involucramiento de las mujeres en la vida política del país. Así también es imperativo facilitar la participación de las mujeres en los procesos electorales y procurar una mayor representación política, de modo que sea posible derrumbar estereotipos y desterrar discriminaciones. La Constitución del Ecuador señala que el Estado debe considerar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres. En 2014, el Ecuador tipificó en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio como un delito, a pesar de lo cual las medidas adoptadas en tal propósito han sido aún insuficientes. Es importante mencionar la aprobación en 2018 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, instrumento que enfoca la acción del Estado en la sensibilización y prevención de la violencia con la participación de la ciudadanía bajo el principio de corresponsabilidad. Esta ley establece 3 componentes para la erradicación de la violencia:
atención, protección y reparación de las mujeres víctimas, a fin de poder garantizar su seguridad e integridad y favorecer que retomen su proyecto de vida. Es de subrayar que la condición orgánica de esta ley permite que sus disposiciones prevalezcan sobre otras normas. Regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, puesto que desarrolla principios en materia de derechos humanos de las mujeres, y recoge disposiciones de tratados internacionales. Finalmente, debe resaltarse la entrada en vigor de la reforma al Código de la Democracia que tuvo lugar en febrero de 2020, en la cual se establece la sanción a la violencia política de género, así como criterios de paridad e inclusión generacional. De lo expuesto se advierte que, si bien el Ecuador cuenta con un importante marco normativo, quedan aún interrogantes sobre lo que ocurre en la praxis. Se han implementado proyectos y políticas públicas inclusivas y la pregunta sigue siendo, ¿cuáles son los desafíos que debemos alcanzar? Es claro que aún falta mucho por caminar. Para construir visibilidad, nada mejor que un espacio de reflexión para conocer el estado de situación sobre este tema, tanto en el Ecuador como en América Latina y el mundo entero. Desde hace algunos años, en el ámbito interamericano y en el ámbito universal, se viene insistiendo sobre el impacto negativo de la violencia de género en el ámbito de la política. Pero ¿cuánto se ha hecho al respecto? En este marco, el papel de la Comisión Interamericana de Mujeres ha sido de fundamental importancia. Basta mencionar la Convención de Belém do Pará, que desde hace 25 años es un verdadero pilar de los derechos humanos de las mujeres. Igualmente, es de subrayar la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, cuya motivación fue brindar a los estados una guía para trabajar en un ordenamiento jurídico que propenda a aterrizar lo conceptual en la creación de leyes nacionales sobre el tema. De otro lado, las Naciones Unidas emitió el estudio sobre la violencia política en el Ecuador, que aunque tiene un enfoque territorial específico, brinda luces sobre la situación en todo el país. Para concluir, no debemos olvidar que la pandemia del COVID-19 ha acarreado consecuencias sociales y económicas para toda la población, con implicaciones aún más graves en las mujeres y en las niñas, lo cual ha profundizado las ya desproporcionadas inequidades preexistentes. De ahí que corresponde a la sociedad en su conjunto realizar mayores esfuerzos para erradicar la violencia y disminuir la brecha en las oportunidades laborales, crecimiento económico y posiciones de toma de decisión de las mujeres. Único camino para una sociedad más justa e igualitaria. Con estas breves consideraciones, me complace inaugurar este evento en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reiterar el compromiso del gobierno ecuatoriano para acortar el camino hacia una verdadera erradicación de la violencia en todas sus formas y para lograr una mayor equidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a continuar con el primer tema de la agenda, los avances y desafíos a favor del empoderamiento de la mujer
en el ejercicio de sus derechos políticos. Intervienen como panelistas Alejandra Mora Mora, secretaria técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres, y Viviana Aido, representante de ONU Mujeres Ecuador. Voy a presentar a la doctora Alejandra Mora Mora. Es jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense, altamente reconocida en la comunidad internacional por su activismo por los derechos de las mujeres y las niñas. Desde el 16 de agosto de 2019 ocupa el cargo estratégico de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, en la OEA. Fue ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y directora de la Defensoría de la Mujer en Costa Rica. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, realizó cursos de especialización en Suecia, completó su maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de Costa Rica y su posgrado en Derechos Humanos en la Universidad de Chile. Es autora de un libro y de múltiples artículos sobre los derechos humanos de las mujeres. La doctora Viviana Aido Almagro es actual representante de ONU Mujeres en Ecuador. En esta organización se ha desempeñado como asesora de programas para las Américas y el Caribe. La doctora Viviana Aido Almagro es la actual representante de ONU Mujeres en Ecuador. En esta organización ha desempeñado como asesora de programas para las Américas y el Caribe. Fue también asesora especial de la directora ejecutiva. Antes de su incorporación a ONU Mujeres, fue secretaria de Estado de Igualdad y ministra de Igualdad en España, desde donde lideró la implementación de leyes contra la violencia de género, la igualdad efectiva y la salud sexual y reproductiva. Además, es doctora por la Universidad de Cádiz, España, en Innovación y Desarrollo de la Empresa. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con numerosos reconocimientos. Es un honor para la Cancillería ecuatoriana contar con expositoras de tan alto nivel. Cada una de ellas tendrá un tiempo de 10 minutos de intervención para referirse, entre otros aspectos, a las siguientes preguntas orientadoras, luego de lo cual se abrirá el foro para la intervención, comentarios o preguntas de todos los asistentes. ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA publicaron un estudio que finalizó en diciembre de 2019 sobre la violencia hacia las mujeres en política en América Latina y el Caribe, el cual se refiere a las barreras o techos de cristal que aún persisten y que impiden a las mujeres de la región ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, este estudio señala y analiza los avances normativos de algunos países en la región. Asimismo, en octubre de 2019, ONU Mujeres y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador publicaron un estudio sobre violencia política contra las mujeres, concretamente en el Ecuador, con el objeto de analizar la situación de violencia de género que viven las mujeres que participan en procesos electorales en nuestro país durante todo el ciclo electoral, es decir, desde que son seleccionadas como candidatas dentro de sus organizaciones políticas hasta el ejercicio de los cargos públicos. Dicho estudio contiene importantes recomendaciones para erradicar la violencia en el ámbito normativo, institucional, pero también en el ámbito cultural. Sobre esta base, corresponde preguntar a nuestras panelistas en dónde nos encontramos, cuáles son los siguientes pasos y qué se necesita para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos. Tiene la palabra la doctora Alejandra Mora Mora. Doctora, no se le escucha. Ya, ahora sí, por favor.
Alejandra, no se te escucha. Ahora sí, ¿será? Sí, por Ahora favor. sí, ahora sí. Muchas gracias, gracias Paula. Mire, quiero realmente agradecer a la Cancillería de Ecuador que coloque esta reflexión que hoy vamos a tener en conjunto sobre el tema de violencia política. Y agradezco mucho la introducción que hiciera el señor embajador y canciller don Arturo Cabrera. Quiero saludar también a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, que además es la delegada titular del Ecuador ante la Comisión Interamericana. Y por supuesto, a las personas que estaremos hoy conversando, a Viviana, a las asambleístas, a la señora Rosalía, que es la expresidenta de Ecuador, y quisiera también saludar al señor Jativa, que es nuestro embajador de Ecuador ante la OEA. Mire, muy importante lo que estamos reflexionando, porque si no inscribimos la violencia política dentro de un tema mucho mayor, que es la participación y el derecho a participar de las mujeres y el derecho a ejercer nuestros derechos políticos, y esto en un tema mayor, que es el tema de la democracia y de la representación y de la integralidad de la representación. No podemos no entender entonces la magnitud que tiene la violencia política como el mecanismo de presión para excluir a las mujeres de todo este proceso y de afectar entonces la calidad de la democracia. Y quiero decirles que la CIM, que tiene tantos años de estar, más de 90 años de ser un órgano político de la región, ha venido trabajando estos dos temas por separado. En un primer momento, el tema de los derechos políticos. Desde 1948, la OEA aprobó que nosotras hemos venido trabajando estos derechos políticos y después, hace 25 años, si bien lo dijo el señor canciller, empezamos a trabajar de mejor manera la violencia y se creó ese instrumento poderoso de la región conocida como Belén do Pará. Hoy día, para lograr atender lo que está pasando con esta nueva forma de violencia que tiene los ropajes, los mismos ropajes, solo que se viste de una nueva normalidad, de una nueva, forma de hacerlo, y es la violencia política. Entonces, bueno, yo lo que quiero colocar son algunos elementos referenciales que nos permitan saber por dónde estamos y a dónde ha avanzado la región, reconociendo, y ya es innecesario señalar todo lo que ha dicho Ecuador, que han tenido un liderazgo muy importante y que, por cierto, quiero mencionar que en este momento estamos haciendo un curso en alianza con el Consejo Electoral con mujeres que, aún sabiendo todo lo que significa la política, tienen una resiliencia, un poder y unas ganas de transformar, y por eso están participando en este proceso democrático que está viviendo Ecuador, y por eso es tan importante entonces garantizarles no solamente llegar, sino que cuando lleguen esté libre de violencia el ejercicio de los poderes. Quiero decirles que nosotras empezamos con una ley modelo. Esta ley modelo empezó a señalar claramente definiciones y cómo era una violencia basada en el género, y que el objetivo importante, y esto me parece que hay que colocarlo, es limitar y anular los derechos políticos de las mujeres. Y así como quienes tenemos más de 30, 40 años de estar trabajando los temas de violencia, está marcada por una naturalización, parece ser parte del panorama, parece ser parte de las relaciones, parte de la foto. Lo primero que hay que hacer en estos temas es desnaturalizarlo y ponerle otro nombre, y este nombre es violencia, no es parte de una dinámica del juego, no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que es un tema de violencia. Yo quisiera decir que nuestra región ha avanzado en cuatro tipos de instrumentos, llamémosle políticas públicas, y las más importantes, por supuesto, y ya lo decía el señor canciller, tiene que ver con la legislación. Y en la legislación, el tema de violencia política está muy ligado a las leyes de paridad, porque resulta que entre más mujeres y con mayor poder están tomando decisiones, mayor
es la forma de violencia y mayor es entonces la exposición de las mujeres y la forma como se tiene que enfrentar a estas nuevas manifestaciones que tienen por objeto echarnos de ahí, que tienen por objeto que el panorama siga siendo un espacio de ejercicio de poder masculino, simbólico y representativamente, digamos, donde están más hombres. Entonces, las leyes de paridad empezaron a decir, bueno, y ahora estamos llegando y no nos podemos quedar, porque muchas mujeres eran realmente expulsadas de estos procesos, y es así entonces cuando se empiezan a hacer las leyes de violencia de género, y esto sucede más o menos en el 19 con Argentina, Panamá, Paraguay, Bolivia en el 2013, y empieza, digamos, un tema, digamos, ya de competencia político-electoral a verlo desde ese espacio. Un segundo modelo en el cual se ha venido trabajando es el que ha colocado México, que es un tema de protección y sanción de la violencia política en el marco de la restitución de derechos políticos de las mujeres. Y aquí entonces, y eso nos parece muy importante entenderlo como un modelo, es el estudio que hemos venido haciendo, las jurisprudencias que se han dado en el ámbito electoral, porque no era solo lo importante tenerlo como un delito, sino lo importante es que está que la jurisdicción más idónea para sancionar un hecho que lesiona un componente político y un derecho político es el mundo de lo electoral, y las sanciones tienen que ver también con pérdidas de los espacios, con sanciones de naturaleza electoral. Y esto es un segundo modelo, digamos, que ya se viene trabajando y que lo ha adoptado muy claramente México, señalaba, pero también el Tribunal Electoral de Bolivia. Un tercer modelo, digamos, de políticas públicas es los protocolos de coordinación interinstitucional. Y es que aquí es muy importante entender que hay muchos actores en este tema, y no es solamente los consejos electorales, no es solamente el mundo de lo jurisdiccional. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen una responsabilidad enorme. Los partidos políticos no pueden seguir cuidándole los metros de poder a los hombres. Tienen que realmente abrir sus filas, democratizarse, entender la importancia de la transformación de las mujeres tomando decisiones, estar a la altura de los tiempos, y tienen responsabilidades. Entonces, han venido surgiendo protocolos modelo para los partidos políticos. De hecho, la Comisión Interamericana de Mujeres tiene una que data del 2019, también donde se le dicen un poco las rutas y responsabilidades. Un cuarto tipo de políticas son los planes nacionales de igualdad y violencia, y aquí que están ministras y Viviana, que hemos venido trabajando históricamente en los planes de violencia como una estrategia, empiezan entonces estos planes a abordar la problemática de la violencia política como un tema estructural y transversal que se ve en este plan y que entonces involucra ya a muchos de los espacios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que ha hecho Paraguay y Perú, que nos parecen modelos importantes en este tema. Quiero decir que con estos 4 modelos es que nos hemos venido avanzando. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es, digamos, las vías claras que tenemos que tener? La primera es que necesitamos leyes integrales, porque una ley que solamente hable de prevención y que no hable de la sanción, que no hable de la reparación, que no hable de lo que significó para la vida y la dignidad de una mujer política tener que haber abandonado, dejado un montón de espacios y luego tranquilamente es expulsada y no hay una reparación frente a ese daño público, ese escarnio público, o cuando pasan imágenes, hace poco, imágenes de una mujer que estaba tomando decisiones en un parlamento y se vio expuesta a un cambio de ropa, etcétera, y que eso es lo que
trasladan en las redes sociales en lugar de su vocería alta, de las leyes que está tratando de empujar y se atreven a hacer este tipo de cosas. Esto hay que repararlo. Pero además, la reparación tenemos que entenderla como las garantías de no repetición para que lo que le pase a Ana y María no le siga pasando a las otras mujeres. Y nos parece entonces muy importante colocar este tema de las leyes integrales. Por supuesto que además estamos hablando del estándar que tiene la Convención de Belén do Pará, que es el estándar de la debida diligencia, y así se ha entendido. Nos parece muy importante garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, porque no es solo poner la denuncia, sino que resuelvan y que puedan identificar. Hemos visto resoluciones, de hecho hay una resolución en Costa Rica, pero se ha trasladado a muchos espacios de violencia política y donde se dice, no, pero si este es el giro normal de parlamentos multipartidistas donde la discusión es lo cotidiano. Nosotras no estamos hablando de la reflexión y la discusión sobre la base de las ideas, sino la invasión a la intimidad y a la vida de las personas y a la integridad de las personas, y por esto es muy importante hacer esta distinción. Estamos también hablando de presupuestos. Cuando un mandato no tiene asignado un presupuesto, siempre entonces es una buena manifestación que luce en un papel, pero que no tiene ningún impacto en la vida de las personas porque se requiere implementar. Y cada vez que hablamos de violencia, el informe que estamos sacando ahora regional sobre violencia dice que el presupuesto en violencia general no alcanza el 1%. Y esto es absolutamente insuficiente con el impacto de lo que estamos hablando, y cuando esto además se liga al mundo de lo político, estamos hablando de un impacto sobre la democracia. Otro elemento que nos parece importantísimo son las estadísticas. Si seguimos creyendo, y como bien lo decía el señor canciller, que este es un tema que a veces se cree pequeñito, porque no estamos contando realmente la cantidad de víctimas afectadas y el impacto y la cantidad de manifestaciones que cada vez se van sumando en una carrera, digamos, por ser muy novedosos e innovar en estos temas. Quiero, para cerrar, hablar de temas que son y que están ahí, que requieren ser también contemplados. El tema del acceso a la justicia es muy importante. El tema de lo que vamos a ir construyendo en algunas tensiones entre derechos, ¿no? Hay una tensión con el derecho a libertad de expresión, y lo decía ahora en lo que es las manifestaciones y discusiones que se dan libremente en los espacios de deliberación, pero hay que escindir esta libertad de expresión con la manifestación de violencia. Estamos también, hay que hacer una profunda construcción de lo que son los estereotipos de género y cómo los liderazgos siguen asociados a liderazgos masculinos, y esta discusión y esta reflexión entonces es seguir colocando la violencia por una imagen estereotipada de las mujeres, donde parece que somos invitadas y no plenas ejecutoras de los derechos políticos. Y por supuesto el abordaje interseccional, porque hemos encontrado que muchas de las mujeres que viven violencia política también está asociado a ruralidad, a mujer indígena, a mujer afrodescendiente, a mujer con discapacidad, y esta forma de entender lo diferente, la otrodad es muy importante. Luego hemos venido señalando la importancia del litigio estratégico. No puede ser que las mujeres guardemos silencio, no puede ser que veamos lo que nos está pasando y no accesamos a la justicia, y cuando la justicia no es creíble, entonces a veces no vamos. Y otro elemento importante es cómo las buenas prácticas podemos empezar a llevarlas. ¿Qué hizo México? ¿Qué hace Ecuador bien? ¿Cómo podemos intercambiar esto? En el Poder Ejecutivo hay dos aspectos claves, y es los apoyos de los ministerios de la mujer
a los temas de la violencia política. No pueden estas mujeres víctimas de violencia caminar por todos estos peldaños solas, aisladas de una institucionalidad, de una arquitectura de igualdad diseñada para acompañar a las mujeres. Y por supuesto el rol de la policía, porque hay casos en los que la policía requiere conocer de lo que está pasando y hacer una actuación efectiva. Por supuesto, había dicho los partidos políticos y es los protocolos, establecer normas internas, concientizar en materia de derechos. Y aquí hay una oferta que estamos haciendo a los partidos políticos para trabajar, y yo estoy segura que Viviana y la ONU Mujer y la Comisión Interamericana de Mujeres somos actores claves en estos procesos de capacitación, y hemos tenido una gran ruta de trabajos colectivos. Finalmente, las organizaciones feministas y las redes de apoyo, una labor esencial de las mujeres que requieren apoyo, y son las ONGs quienes están presentes haciendo estos procesos de acompañamiento, y eso nos parece muy importante. Termino estas breves reflexiones de dónde estamos, de los temas pendientes, de lo que hemos logrado y del significado que tiene la violencia política en una cosa mucho más macro. Tiene que ver con la sororidad, y es que las mujeres no podemos no dejar de señalar lo que significa acompañar a alguien. Cuando hablábamos hace 30 años de la violencia intrafamiliar, lo que señalábamos como un eje esencial es que el agresor la aísla, la controla, no la deja estar con sus malas amigas, y son las buenas amigas que la acompañan y le dicen lo que no está viendo. Cuando una mujer está viviendo esta violencia, lo que tenemos que entender es que no es María, solo María. Significa las mujeres en los puestos de toma de decisión, acompañarla, decirle que no está sola, hacer procesos donde podamos poner nuestra voz para denunciarlo, si podemos ser testigas claves de esto. Todos esos elementos tienen que ver con este maravilloso concepto de sororidad, que es un compromiso ético de quienes estamos tomando decisiones, y es un compromiso ético de todas las mujeres. Así es que quedo atenta a las reflexiones de las invitadas de este panel, pero también a cualquier pregunta que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra Mora Mora, por su excelente exposición. Antes de continuar, a nombre de la Cancillería, pido una disculpa por este ataque informático y suplantación de identidad, que afortunadamente ha sido corregido por el personal informático de Cancillería. Lamentamos lo sucedido, y a continuación tiene la palabra la doctora Viviana Aido. Por favor, un tiempo de 10 minutos su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, y todo el agradecimiento por delante a la Cancillería por dar este espacio en la agenda para poder conversar de una temática tan importante como esta. Dar las gracias al canciller subrogante, al embajador Arturo Cabrera, porque nos esté acompañando, y a la querida subsecretaria Verónica Aguilar, por supuesto a los colegas panelistas, Sebastián Palacio, a la querida Rosalía Arteaga, y desde luego a Alejandra Mora. Es un honor compartir este espacio con una mujer como Alejandra, a la que admiro tanto y que llevamos tanto tiempo de aliadas e impulsando tantos temas conjuntos. Y agradecer también el trabajo que está haciendo la CIM en esta temática a nivel regional, ¿no? Son muchos los avances que en esta materia se han dado a nivel regional. Podemos irnos desde el consenso de Quito en 2007 a la 6ª conferencia de Estados partes de la Convención Belén do Pará en 2015, donde se desarrolla esa importante declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres, el hecho también de la aprobación por parte del Parlatino en el año 2015 de la norma marco para consolidar la democracia paritaria, y por supuesto la ley modelo de la que ya se ha hablado para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en 2017 que desarrolló la MESETBI. Fue precisamente esta ley modelo la que sirvió como guía para elaborar las reformas al Código de la Democracia en Ecuador en 2019 en este ámbito. Sin duda el código es muy importante, todos los avances que ha supuesto. También es muy importante la ley para erradicar la violencia
contra las mujeres, que incorpora como uno de los tipos de violencia la violencia política, ya lo mencionaba el canciller. La Asamblea de Ecuador aprobaba este Código de la Democracia el 3 de diciembre de 2019 y la reforma incluye encabezamientos paritarios en las listas de manera progresiva, de modo que los binomios presidenciales deberán estar compuestos por hombre-mujer o mujer-hombre a partir de los comicios presidenciales de 2025. Lamentablemente no está todavía para estas elecciones presidenciales y tenemos solamente un 33% de mujeres en los binomios. Importante también que en el código se aprueban provisiones específicas sobre violencia política, incluyendo sanciones. Es muy importante ver esa integralidad, como mencionaba Alejandra. No solo es una cuestión de prevención, también hay que incorporar estas sanciones y el Código de la Democracia los incorpora. En concreto, el articulado señala que las instancias electorales tienen que resolver las denuncias sobre violencia política de género, así como tramitar sanciones por estos actos. Y el artículo 22 específicamente establece que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver denuncias sobre paridad y también sobre violencia política de género. Otro elemento innovador del código es el hecho de que se debe agregar al menos el 50% de candidatas mujeres en las listas para elecciones primarias o internas de las organizaciones políticas. Este sin duda es un elemento muy novedoso. Las reformas también establecen como infracciones electorales muy graves los actos de violencia política contra mujeres, entre otros. El código establece como actos de violencia contra las mujeres en la vida política las acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres en el ámbito político, e incluye también, establece infracciones para los medios de comunicación social, incluyendo los de carácter digital, que podrán ser sancionados si difunden mensajes o programación que incluyan actos que constituyan violencia política de género. Este sin duda es un elemento innovador y muy necesario en el contexto en el que estamos, en el que casi todo ha pasado a ser virtual. De hecho, ahora veremos algunos datos de que la mayor parte de la violencia política contra las mujeres hoy por hoy se está dando en las redes sociales. Bueno, y una muestra de ello son también las intromisiones en los eventos que están dedicados a conversar y a reflexionar sobre la violencia de género, cuando hay interferencias que tratan de boicotearlos, ¿no? Aunque son un ejemplo más que hace visible que esa violencia contra las mujeres sigue existiendo. Algo innovador en el código es que establece la generación de programas de formación y de capacitación continua. Ya comentaba Alejandra, lo estamos haciendo y desarrollando en colaboración con la CIN, con el Código, con el Consejo Nacional Electoral, con ONU Mujeres, dando capacitación de manera permanente a las candidatas, priorizando como destinatario de estas capacitaciones, obviamente a las mujeres, también a los jóvenes, así como a las personas pertenecientes a comunidades, a pueblos o nacionalidades. Precisamente una estrategia reconocida como primordial para construir sociedades más justas y para erradicar la violencia basada en género es el empoderamiento de las lideresas que logren incluir la perspectiva de género en y desde el ámbito político. Digamos que la construcción de democracia paritaria no solo constituye un paso esencial en el camino hacia la igualdad, sino que es en sí misma un factor que permite diagnosticar la salud de las instituciones de poder. Y me gustaría daros algunos datos de cómo estamos en el Ecuador. Paola mencionaba algunos de los estudios que hemos ido desarrollando en estos últimos años respecto a violencia política, desde ONU Mujeres con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas. El año pasado realizábamos un estudio que nos indicaba lo siguiente. Estas son algunas de las tendencias que marcaba este estudio. El 66% de las mujeres entrevistadas dice que la violencia política es la manifestación más frecuente de violencia política que sufren. En segundo lugar están las campañas de rumores y de ataques a su reputación, fundamentalmente vía redes sociales, en un 54%. Hacerlas visibles, apenas dar a conocer su candidatura o su gobierno, aislarlas, excluirlas y marginarlas, ha sido una constante para un 52% de las entrevistadas. El 46% menciona que miembros del partido o funcionarios del gobierno local, porque estaba enfocado en las elecciones municipales, en candidatas a gobiernos locales, dicen que les ocultan información o les brindan información falsa. Un tercio de las mujeres que respondieron mencionaron que han sido sometidas a acoso o a burlas públicas. Y entre las formas de violencia física, en la violencia política de género contra las mujeres, el 30% mencionó que sus familias o su equipo de campaña han sido agredidos físicamente o lesionados personalmente.
entre el 12 y el 14% de estas mujeres políticas fueron golpeadas o lastimadas, y en el 8% de los casos tuvieron amenazas de muerte o intento de asesinato. Asimismo, el 16% mencionó que había sufrido acoso sexual. Cifras todas estas intolerablemente altas. Importante también mencionar y saber que los autores de la violencia política contra las mujeres son en su mayoría, en un 58%, actores políticos, es decir, líderes de partidos políticos, candidatos electorales, militantes de partidos políticos, personal de campañas electorales, es decir, quienes más deberían dar ejemplo son los que más ejercen este tipo de violencia. En el 2020, ONU Mujeres, con el apoyo también de BPPA, está realizando una profundización sobre esa violencia política contra mujeres, específicamente en redes sociales, y esperamos tener los resultados muy pronto y presentarlos en la primera semana de diciembre. Lo que se ha analizado específicamente es el contenido en Facebook y en Twitter, donde se ha resaltado la concentración de reacciones violentas en contra de mujeres que ocupan cargos de alta visibilidad política. El momento del ciclo político en el cual las mujeres reciben mayoritariamente esta violencia política en las redes es en el periodo de ejecución de sus funciones cuando fueron elegidas. En el 94.34% de las publicaciones negativas se centran en esta fase, es decir, hay una reacción violenta cuando las mujeres pasan a ocupar los puestos de poder, pasan a ejercer el poder. Estos estudios, por tanto, nos permiten identificar algunos de los desafíos y siguientes pasos para poder avanzar en el ejercicio pleno de estos derechos. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado Alejandra, la importancia de las estadísticas, la importancia de los presupuestos, la importancia del litigio estratégico, del acceso a la justicia, del fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. Lo primero que nos queda constatada con todos estos análisis que hemos desarrollado es precisamente la falta de apoyo por parte de los partidos políticos, de las colegas y de las autoridades, ya que las situaciones de violencia suelen ser ignoradas o incluso ejercidas por ellos, como hemos visto, ¿no? Por tanto, el trabajo con los partidos, con las organizaciones políticas, para ese cambio de imaginarios, para el cambio de los estatutos internos, para que no permitan la impunidad frente a esta violencia, es claramente uno de los desafíos que identificamos. Segundo, al ser una forma de violencia relativamente recientemente abordada y una normativa que se ha desarrollado en el caso del Ecuador hace poco tiempo, es necesario seguir difundiendo y socializando el contenido de los marcos normativos, tanto los regionales como los nacionales, no solamente a nivel de autoridades, a nivel de partidos, sino con la población en general. Tercero, es necesario sensibilizar al personal y a los funcionarios de los organismos electorales para que de manera local y nacional puedan desempeñar su labor apegada a la nueva normativa. Cuarto, hay que promover la creación de observatorios de paridad democrática que den seguimiento a la implementación de las leyes, de los protocolos, de los marcos normativos regionales y nacionales vigentes sobre violencia política. Quinto, nos parece muy importante que se creen o fortalezcan los mecanismos de atención y recepción de casos de violencia política y las redes locales contra la violencia. Incidir, por supuesto, para que los casos de acoso y de violencia sean registrados, porque hay un enorme subregistro. Promover procesos de transformación democrática del Estado, incluyendo la reconfiguración de las organizaciones políticas. Y desde luego, y con esto voy terminando, nos parece clave trabajar en el cambio de imaginarios, en el cambio de patrones culturales que han mantenido a las mujeres relegadas a los espacios privados, a los espacios de lo doméstico y fuera de los ámbitos de poder. Por supuesto que hay que avanzar hacia una economía del cuidado, un sistema que deje de considerar los cuidados como una externalidad y que los considere realmente como un factor clave para el desarrollo sostenible. Creo que si esta pandemia ha dejado algo claro, ha hecho algo más visible que nunca, es precisamente que las economías formales se han estado sustentando sobre el trabajo invisible y no reconocido de las mujeres. Es hora de cambiar eso. En definitiva, lo que hay es que avanzar hacia nuevos modelos que impulsen la diversidad, que impulsen la igualdad, porque la violencia política debilita las democracias, porque la participación de las mujeres no solo es un tema cuantitativo, sino también cualitativo, en cuanto que enriquece la agenda, se amplían el número de cuestiones que pasan a formar parte de las agendas políticas, porque como decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política, cambia a la mujer,
pero cuando muchas mujeres entran en política, lo que cambia es la política. Y necesitamos sin duda un gran cambio en la política. Hemos visto también durante esta crisis cómo los liderazgos de muchas de las mujeres al hacer frente a la COVID-19 han sido puestos en evidencia y han sido de alguna manera exaltados por muchos medios de comunicación internacionales por su buena gestión, por la transparencia, por la construcción de consenso, por basarse en evidencias, por basarse en datos de expertos y de científicos, por ser transparente con la información. Bueno, todos esos elementos los necesitamos en la política actual. Es hora de avanzar hacia una democracia paritaria, con tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Eso es lo justo y eso es lo inteligente. Y lo recordamos un día antes de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Muchísimas gracias y quedo a disposición igualmente para cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias por su excelente exposición. Vamos a abrir un pequeño espacio porque estamos muy pasados de tiempo, pero no sé si alguien quiere hacer alguna observación, algún comentario o pregunta. Es el momento, por favor. ¿Ninguna persona? Entonces, vamos a pasar al segundo tema de este encuentro, que se refiere al impacto negativo de la violencia política contra la mujer en el Ecuador. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga, a quien voy a proceder a presentar. Rosalía Arteaga Serrano, primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Es miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y alta comisionada de la Panamazonía de Manaos, Brasil. Es profesora honoraria de la Universidad de Fujian, China, de la Universidad de Tarapoto y de la Universidad Católica de Cuenca. Adicionalmente, es doctora honoris causa de la Universidad Internacional de California. Ha publicado 15 libros de ensayo, prosa poética, poesía, cuentos, literatura infantil y juvenil, y sus poemas han sido parte de varias antologías en el Ecuador y en otros países. Doctora Arteaga, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, buenas noches tal vez, y buenos días para otros, porque veo que están embajadores ecuatorianos en los diferentes países. Un saludo al canciller subrogante, a las autoridades que están el día de hoy aquí y a muchos embajadores, como decía, de los diversos países, embajadores ecuatorianos en los otros países. Un saludo también a las compañeras de panel y a todos los asistentes. Evidentemente, cuando se trata de analizar de violencia política, yo tengo que enfatizar que yo fui víctima de violencia política. Tal vez a las que abrimos espacios nos toca pagar el piso, como quien dice, al haber sido la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, al haber ocupado por primera vez la vicepresidencia de la República y la presidencia, tuve que sufrir en carne propia esas situaciones que esperemos que cada vez sean más por la vía de excepción y no la generalidad como ha sido hasta los actuales momentos. También tengo que decir que vivimos en un mundo violento, en un mundo en donde se exacerba la violencia, y lo hemos sentido también en estos meses de enclaustramiento, en donde evidentemente se ha puesto más de relieve la violencia doméstica, la violencia que sufren las mujeres y que transforma a sus propias casas en el lugar más peligroso, más que la calle, más que ningún otro espacio,
sigue siendo su propio hogar el más peligroso. ¿Y por qué cito esto cuando se habla de violencia política? Porque lo que pasa en el hogar se reproduce también en el esquema, en la esfera pública, porque sentimos que aquello que en un momento determinado ocurre cuando hay acoso, cuando hay situaciones de violencia doméstica, también tiende a reproducirse cuando hablamos de la participación de la mujer en la política. No es este el momento para hablar de todas las conquistas que la mujer ha tenido a lo largo de los tiempos, porque es indudable el hecho de participar en procesos electorales, la posibilidad de estudiar, de participar, de ser autoridades en las universidades. El mundo académico también es un mundo que ha tenido que sufrir una serie de transformaciones, como el mundo de los profesionales, como el mundo de la ciencia. Todos han tenido que irse abriendo de una u otra forma, generalmente por la presión de las mujeres. Aquí se ha mencionado por parte de las anteriores panelistas la importancia de que existan leyes favorables a la participación de la mujer, y estoy de acuerdo, se necesitan esas leyes, se han ido creando desde las cuotas políticas. El Ecuador ha sido uno de los primeros, fue uno de los primeros que abrió la posibilidad de cuotas políticas con el 20%, que ha ido creciendo hasta el 50%, y llegaremos hasta el año 2025 con la posibilidad real de que siempre los binomios van a ser integrados por hombres y mujeres. Eso es cierto. Pero también tenemos que decir que no solamente se necesita de la ley, se necesita de un cambio de hábitos, de cambios culturales que solamente se consiguen en base a la educación. Y aquí les hablo como educadora que soy, que he participado en las diferentes instancias de lo que puede ser la profesión del magisterio hasta llegar a las más altas funciones como ministra de Estado, pero que sigo sintiendo que si no tenemos una educación que tome en cuenta estos cambios, que estimule la participación de las mujeres, que evite el bullying, que evite el acoso, poco vamos a lograr. Las mujeres, y alguien puede decir, ¿por qué hay tan pocas mujeres todavía participando en la vida política? Porque muchas mujeres no quieren arriesgarse a ser objeto de escarnio, porque lo que está ocurriendo con las redes sociales, lo que está ocurriendo con el día a día de la convivencia, indica que esa violencia es manifiesta y a veces es brutal. Cómo el tema de la mujer en la política se vuelve o se trastoca, diríamos así, en una serie de aspectos que tienen que ver con la crítica a la vida privada, con la crítica a la mujer en diferentes circunstancias. De ahí que el tema del lenguaje, por ejemplo, es extremadamente importante. Yo me voy a permitir poner un par de ejemplos en la connotación que tiene el lenguaje cuando se habla de una mujer pública, ¿no? Inmediatamente surgen las sonrisas. Cuando hablamos de un hombre público, sabemos exactamente que estamos hablando de un político, ¿no es cierto? Porque tiene una vida pública. Cuando hablamos de una mujer pública, inmediatamente viene la connotación de prostituta. Cuando se dice que un hombre es un zorro de la política, ¿qué entendemos? Que es listo, que es avispado, que está haciendo lo mejor para ganar una elección. Cuando decimos que es una mujer, es una zorra de la política. Imagínense ustedes las connotaciones que tiene. Entonces, la ley es importante, pero es muy importante el lenguaje que utilizamos, las connotaciones, lo peyorativo, cuando se trata de estigmatizar a una mujer que se dedica a la política. Yo recuerdo una palabra que se usó mucho cuando yo participé en la política. En el año 97, estamos hablando hace 23 años, cuando asumí la presidencia de la República, ¿cuál creen ustedes que fue el calificativo que se me dio? ¿Cuál creen que fue el calificativo? Porque no me podían decir corrupta, tampoco me podían decir loca, que fueron los argumentos por los cuales sacaron en el Congreso al entonces presidente de la República. Lo único que utilizaban como calificativo contra una mujer que quería que sus derechos sean respetados, es que era ambiciosa. ¿Qué tal? Ese fue el calificativo. Porque cuando se dice que un hombre tiene ambiciones en la política, se les respeta.
Cuando es una mujer a la que se le califica como ambiciosa, parece como algo negativo, como algo peyorativo. Así es que, queridos embajadores, queridos amigos que nos están acompañando, amigos y amigas, hay que cambiar los significantes del lenguaje. Hay que utilizar apropiadamente las palabras. Dejemos de criticar a las mujeres por su vida privada. Dejemos de pensar que una mujer que sale a hacer campaña política tiene otro tipo de situaciones que cuando se califica al hombre que sale a hacer una campaña política. De allí tenemos esa poca convicción de muchas mujeres de participar en la política. Desde hace 6 años, la fundación que yo dirijo tiene una escuela de liderazgo en que tratamos de mantener el equilibrio. Son el mismo número de mujeres, tal vez se nos pasa un poquito y tenemos más mujeres y el número de hombres que participan. Y también hay con estos chicos y chicas que están en la escuela de liderazgo la preocupación de decir a las chicas, ¿para qué queremos entrar en la política? Queremos entrar en la política las mujeres para reproducir los mismos esquemas de corrupción y de malos manejos que son característicos de la política ecuatoriana, de la política latinoamericana y desgraciadamente de la política mundial. Yo animo a que las mujeres entremos en la política, animo a los jóvenes a que participen en la política, pero para hacer cambios, para marcar la diferencia, no para reproducir aquellos esquemas de corrupción que ponen como sinónimos a la política y a lo deshonesto, a la política y a la corrupción. Así es que mi palabra de mujer que ha experimentado lo que significa la violencia política, porque no solamente fue el hecho de que se me impidió mantenerme en la presidencia de la República hasta el año 2000 como era mi derecho, sino porque también se me recortó el periodo como vicepresidenta, se me quitaron las funciones como vicepresidenta por parte del Congreso Nacional, que debería ser el garante de que se cumplan aquellas leyes, aquellos mandatos de la Constitución. Entonces decía, como mujer que ha experimentado la violencia política, pero que sin embargo sigue actuando en los diversos campos del quehacer humano, fundamentalmente capacitando a las nuevas generaciones. Yo invito a las mujeres a participar en la política, pero también quiero decirles que tenemos que marcar la diferencia y que también evitemos aquella falta de solidaridad que a veces es marcada. Cuando yo veo las redes sociales, cuando veo lo que me llega en el WhatsApp, intento decirles a las chicas, no repitamos, no replicamos, no pongamos like en nada que sea peyorativo y que no nos consta que nosotros no debemos decirlo, no debemos repetir aquello que indudablemente va a resultar en una calumnia. Así es que marquemos la diferencia en la política y tendremos un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arteaga, por esa excelente exposición. A continuación, vamos a verificar únicamente si el asambleísta Sebastián Palacios se encuentra conectado. Me ha confirmado que sí, pero no logro visualizar. Hola, hola, acá estamos. Sí. Buenas tardes, asambleísta. Muchas gracias. Voy a presentarlo, asambleísta, si me permite. Sebastián Palacios es asambleísta, integrante de la Red de Innovación y Liderazgo de la Universidad de Georgetown, miembro del Frente Mundial de Jóvenes Parlamentarios, integrante del directorio de la Fundación para el Desarrollo del Deporte Estudiantil en Ecuador, fundador del Grupo Parlamentario de Deporte y activista por los derechos humanos. Posee un MBA con especialización en Administración y Negocios de la Universidad Camilo José Cela de España y obtuvo 2 títulos universitarios en Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Fue coordinador de gestión internacional en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, consultor de la Organización de los Estados Americanos y director metropolitano de gestión del territorio del municipio de Quito. Es coautor de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Bienvenido, asambleísta, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Una buena tarde a todas las personas que nos acompañan. Quiero extender mi agradecimiento especial al equipo de la Cancillería por esta invitación.
Para mí es un orgullo, además, compartir el panel con estas mujeres líderes en nuestro país. Y también es un orgullo para mí el ser un aliado de esta lucha, el ser una voz que llama a mis compañeros hombres a la reflexión, a la sensibilidad, a la empatía. Hoy día vamos a hablar, y ya lo hemos escuchado, tremendas exposiciones alrededor de la violencia política, pero quiero hacer primero una introducción en torno a una pregunta que nos hacemos siempre el mes de noviembre de cada año, y es, ¿qué tanto hemos avanzado hacia un país con igualdad de oportunidades y derechos? ¿Qué tanto hemos avanzado hacia un país que erradique de una vez por todas la violencia contra la mujer de todas sus formas, tipos y en cada uno de sus ámbitos? Y cuando estamos en estos eventos y en estas charlas de sensibilización, en estos días creemos que hemos avanzado mucho porque estamos hablando del tema. Pero cuando regresamos a ver las cifras, regresamos a ver los datos, las noticias no son tan alentadoras. Eso quiere decir que todavía quedan más cosas por hacer, y por eso es que es fundamental que este tipo de espacios existan, pero también es fundamental, y yo creo que ese es uno de los grandes retos, me parece interesante empezar por esto, uno de los grandes retos que tenemos es que la sensibilización, que todo lo que estamos hablando el día de hoy llegue a las personas que nunca han escuchado el concepto de igualdad de género, a las personas que normalizan el machismo y que viven en una violencia sistemática incluso desde sus hogares. Creo que ese es un gran reto porque en ocasiones sentimos que los espacios de discusión, los espacios de debate reúnen casi siempre a las mismas personas. Y entonces debemos lograr salir de este círculo clásico de sensibilización, de conversación, y llegar a las personas que están allá afuera y que necesitan ser sensibilizadas para lograr un verdadero cambio. Con respecto a la violencia política, yo he conversado con muchísimas personas y desde el espacio en el que me desenvuelvo hoy en día, desde la Asamblea Nacional, he escuchado comentarios que dicen, bueno, ¿y qué es la violencia política? Creo que Rosalía y Viviana, en las últimas exposiciones que pude escuchar, lo explicaron a la perfección. Pero otra pregunta que surge es, bueno, ¿y cuál es el efecto? ¿Qué genera eso en nuestra sociedad? Y definitivamente, si vemos los números, si vemos el número de mujeres que fueron electas, por ejemplo, en la última elección de alcaldías, nos damos cuenta de cuál es el efecto. 203 alcaldes hombres y 18 alcaldesas. 203 alcaldes hombres versus 18 alcaldesas. Esa es la brecha que existe dentro de nuestra política local. Lo mismo ocurre en prefecturas y la situación incluso es un poco más grave cuando regresamos a ver, por ejemplo, la representación que hay de mujeres en las parroquias rurales. Alguna vez se acercó una aspirante a dirigente barrial y me decía que un día ella llegó a una reunión diciéndoles que ella quería ser líder, que quería ser dirigente, que se sentía preparada. Le regresaron a ver desde una mesa llena de hombres y le dijeron, no, señora, ¿qué hace aquí? Cierre la puerta y vaya nomás a su casa, que ahí es donde debe estar. Esos son los tipos de reacciones y esas son las cosas que debemos lograr cambiar en nuestra sociedad. Y es que ese tipo de reacciones y lo que muchas mujeres viven en la política hacen que otras mujeres no quieran animarse a entrar en la política. Hacen que, pese a que tienen la preparación, pese a que tienen las ganas, el convencimiento, frenen a raya el momento en que regresan a ver y ponen en una balanza si realmente vale la pena entrar a un mundo en el que van a hablar mal de ti, van a hablar mal de cómo te vistes, van a hablar mal de lo que dices, van a hablar mal de tu familia, de tu pareja, de tus hijos. Y eso genera que pocas mujeres quieran participar en política en nuestro país. Pero si hablamos de violencia política, así como cuando revisamos el resto de tipos de violencia, por ejemplo, la violencia patrimonial,
la violencia económica, la violencia laboral, la violencia en el ámbito del deporte, la violencia en el ámbito del espacio público, la violencia en el ámbito de las universidades, de la educación. Cada una tiene un sector y obviamente al entender que este es un problema multidimensional, las acciones deben ir en torno a varios elementos y a varias dimensiones. Pero si hablamos de violencia política, entonces tenemos que regresar a ver definitivamente a esos actores en la política que son el vehículo, que son el vínculo entre la sociedad y el poder público. Y me refiero a los partidos políticos. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, los partidos políticos deben estar comprometidos y deben estar trabajando fuertemente en cambiar estatutos, en generar políticas, en desarrollar a mujeres líderes dentro de sus partidos políticos. Y yo les digo que la verdad es que no tanto. Y ese es un problema y creo que ese es el compromiso que debemos asumir el día de hoy y que debemos asumir todos los días. El que los partidos políticos realmente logren una transformación a la interna. Y les digo porque cuando hace algunos meses tratábamos dentro de la Asamblea Nacional las reformas al Código de la Democracia y teníamos ahí el sueño muchos de lograr verdadera paridad en las diferentes instancias y en las diferentes listas de candidatos a la elección popular. Y en una reunión, en una mesa con varios asambleístas, penosamente yo escuchaba frases como la siguiente: no tenemos suficientes mujeres para encabezar las listas de nuestro partido. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a ir directo a un 50% en el encabezamiento de listas? Vamos de a poquito, vamos progresivo. Lamentablemente esa tesis fue la que llevó a que, ustedes miran las reformas al Código de la Democracia, no plantea un liderazgo o un encabezamiento de listas de un 50-50 inmediatamente, sino que, como lo planteaban algunos políticos en esa mesa, se lo hizo de forma progresiva. En 2 periodos electorales hacia adelante recién podremos tener ese encabezamiento paritario dentro de las listas de elección popular. Entonces, ese es uno de los grandes retos también. Sin duda, estas fechas nos hacen plantearnos retos, nos hacen cuestionarnos muchas cosas y mi presentación quise que sea eso, el trasladarles a ustedes, a todas las personas que nos miran, cuáles son esos retos que veo hacia adelante. Ya dije el primero, que es lograr que estas conversaciones salgan y se democraticen, que lleguen a todos los rincones de nuestro país. Este segundo reto que digo, y es que los partidos políticos realmente se comprometan en esto. Esto va mucho más allá de un discurso. Esto tiene que ver con, como lo decía, adoptar procesos de formación de mujeres, ajustar los estatutos, sanciones para quienes incurran en actos de violencia dentro de los partidos políticos. Se debe repensar el lenguaje, se deben repensar las actitudes, los comportamientos e inclusive el discurso de nuestros políticos. Como les decía, la violencia es multidimensional, no podemos enfocarnos solo en un tipo de violencia y decir que vamos a destruir o vamos a erradicar la violencia política en el Ecuador si es que no logramos erradicar la violencia como tal. Por eso es que debemos atacar la violencia desde los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos. Y yo siempre digo que esta no debe entenderse como una lucha solamente de mujeres. Y creo que eso también es algo en lo que debemos caer en cuenta. Esta tiene que ser una lucha de la sociedad, y la sociedad la componemos todos, incluso los hombres. Somos parte de esa sociedad y por ende debemos también ser parte de esta lucha. Y por eso yo iniciaba agradeciendo el ser un aliado de esta lucha y el poder llevar este discurso, llevar estas ideas, llevar esta transformación, este cambio que necesita nuestra población, nuestra sociedad desde su estructura, al resto de hombres que quizás nunca han oído hablar de la palabra empatía, de ponerse en los pies de una mujer. Quizás nunca han oído hablar de nuevas masculinidades. Quizás nunca se han cuestionado palabras que dicen, chistes que comparten, comentarios que a veces lo dicen en su propia casa sin creer que están cometiendo violencia, pero en realidad lo están haciendo.
Y con eso quiero concluir, con ese tercer reto, y es que logremos cada vez más participación de niños, de jóvenes, de hombres dentro de esta lucha, el que motivemos a nuestros amigos, a nuestros colegas, en cada uno de los espacios, desde las escuelas, desde las universidades, en nuestros trabajos, por supuesto en la academia, por supuesto en la política, en cada uno de los espacios en los que estemos, para que nos comprometamos todos hacia un verdadero cambio estructural, para que nos comprometamos todos hacia un Ecuador sin violencia de género contra las mujeres, a un Ecuador en el que verdaderamente se garantice o en el que verdaderamente se garantice igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, asambleísta, por su exposición. Vamos a continuación a solicitar la intervención de la ministra Verónica Aguilar, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, que nos ayudará con unas reflexiones para el cierre de este encuentro. Verónica Aguilar Torres es ministra del Servicio Exterior ecuatoriano, actualmente subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Ha sido directora de Derechos Humanos y Paz, ha cumplido funciones en la misión del Ecuador ante la ONU Ginebra y en la misión del Ecuador ante la OEA, donde ha estado encargada de los temas de derechos humanos. Ha sido también directora de la Oficina Comercial del Ecuador en New York y subsecretaria de la Cuenca del Pacífico. Es abogada, máster en estudios diplomáticos, máster en ciencias políticas, además es especialista en relaciones exteriores, con mención en globalización y desarrollo. Tiene la palabra, subsecretaria. A todos los participantes, a todos los panelistas, creo que esta jornada ha sido muy productiva para todos nosotros, ¿no? Es el inicio de una semana en la que vamos a estar conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Me toca a mí recoger un poco las reflexiones para el cierre del evento, ¿no? Reflexiones que podríamos nosotros tomar y ampliar en la medida de las actividades que realiza la Cancillería. Se trabaja activamente, hemos visto, en el ámbito multilateral como en el nacional para erradicar la violencia contra la mujer. En el marco de la OEA se aprobó especialmente una ley modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, uno de cuyos valores es haber incluido un concepto de violencia contra las mujeres, término espejo a lo establecido en el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, ¿no? Tendríamos nosotros que analizar también la posibilidad de que esa ley modelo sea adoptada o de alguna manera replicada en Ecuador, ¿no? Creo que sería algo muy importante. Entiendo que hay esfuerzos ya para esto. Desde el año 2018 el Ecuador cuenta con una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y el 3 de febrero del 2020 entró en vigor la reforma al Código de la Democracia, que establece, entre otros, la sanción a la violencia política de género y criterios de paridad e inclusión generacional que las organizaciones políticas deben cumplir previo a inscribir las listas electorales. Hemos visto también que sobre esto hay desafíos, ¿no? Desafíos para integrar estas listas, y creo que a futuro, obviamente, estaremos, o al menos los partidos políticos, más dispuestos a mirar a esto de lograr la paridad de género. Pese a los avances en la normativa y en las políticas públicas implementadas, las mujeres en Ecuador sufren violencia psicológica, emocional, sexual, física y patrimonial. Además, están expuestas a doble o triple vulnerabilidad, son discriminadas por la pobreza, por la condición de género, la pertenencia étnico-cultural, la discapacidad, etcétera. Y aún en la esfera política, como lo hemos visto en este webinario, son relegadas debido a que el modelo histórico patriarcal aún no ha sido cambiado. Las mayores dificultades que enfrenta una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos son el hostigamiento, los estereotipos y la violencia política. Estas dificultades generan un impacto negativo en el número de mujeres que se candidatizan, pues en realidad no ven un valor agregado en su participación en política, lo que constituye un obstáculo para lograr una sociedad más igualitaria y justa,
ya que esto influye directamente en el número de mujeres que acceden a puestos de decisión, en la preparación de normas y leyes que se debaten a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque no tenemos mujeres en realidad que nos representen y que representen estas ideas, en la priorización de temas y en los presupuestos aprobados, en las políticas públicas sobre la igualdad de género, constituyendo un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades. Como resultado de la reflexión de hoy, podemos señalar que aunque no se han hecho esfuerzos a nivel internacional, y bueno, que aunque en realidad se han hecho esfuerzos a nivel nacional e internacional, aún no se ha garantizado la participación política de las mujeres de forma efectiva, ¿no? En condiciones de igualdad. Por tanto, tenemos aún una tarea pendiente de avanzar a través de mecanismos de exigibilidad, algunos de ellos mencionados en este webinario, así como a través de la educación y concientización para lograr mayor empoderamiento de la mujer en el ámbito político sin ningún tipo de discriminación y violencia. Dicho esto, le paso la palabra a Paola para un cierre del evento. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Antes de concluir, quería pedir a todos los asistentes si pueden encender sus cámaras para la foto de grupo, si es posible, por favor. 1 minuto nada más. Uno, 2 y 3. Sonrían. Muchas gracias. No sé si es que alguno de los asistentes al evento desea intervenir o hacer alguna pregunta, porque nos quedan 7 minutos respecto del tiempo programado. Tengo yo 2 preguntas que me han enviado por el chat del teléfono, si es que alguno de los panelistas desea contestar. Una pregunta indica cómo ven al Ecuador en 10 años respecto a una mayor participación de la mujer en la vida política del Ecuador. Y la otra pregunta se refiere a cómo es una organización política, cómo funciona en la estructura de toma de decisión, si es que hay, digamos, una normativa o unas normas referenciales respecto de cómo debería estar estructurada esta organización política. No sé si cualquiera de los panelistas quisiera intervenir para no dejar a estas personas con la inquietud. Bueno, por favor, doctora. Sí. Gracias. Sí, un poco responder a las 2 preguntas. Primero, ¿cómo veo al Ecuador en 10 años? Yo aspiro a verlo mejor. En general, soy una persona optimista y quiero creer que la participación de la mujer va a irse incrementando. Lo que me preocupa es la calidad de los políticos ecuatorianos y allí tenemos que seguir trabajando muchísimo para formar a esos nuevos líderes, lideresas que van a participar en política, que ya de alguna forma lo están haciendo y esperemos que sean diferentes, que marquen la diferencia. Y en cuanto a los partidos políticos, yo creo que allí hay que trabajar mucho. Los partidos políticos generalmente están marcados por la decisión de quién maneja el partido político, que por lo general son hombres también, ¿no? Hay muy pocos partidos políticos, yo creo que casi no recuerdo ninguno, creados y fundados por mujeres. En mi caso me tocó crear un movimiento político en Mira y fue la primera vez en la historia que se creó un movimiento político por mujeres. Pero de ahí que yo recuerde, sí ha habido mujeres líderes, de hecho ahora lo hay en la izquierda democrática o hubo antes en el Frente Radical Alfarista, pero me parece que allí hace falta también formar a esos liderazgos. Creo que cada partido político debe tener su escuela de liderazgo, en donde se formen esos grupos de jóvenes de manera igualitaria, de manera en que la base de valores sea muy importante. Yo creo que el tema ético tiene que volver a formar parte del vocabulario del día a día de las personas y, por supuesto, de los partidos. Por ahí encamino las respuestas a esas 2 inquietudes. No se le escucha, Paola. Gracias, doctora, por toda su experiencia que ha puesto a disposición del auditorio. Realmente muy interesante. No sé si alguien más desea intervenir, tiene la palabra. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Como les
señalé al inicio, este es el primero de varios eventos que ha organizado el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Mujeres y de ONU Mujeres. El día viernes también tenemos otro webinar y también el miércoles mañana tenemos un encuentro con el señor ministro de Relaciones Exteriores subrogante.